Sí, para poder administrar varias comunidades uno tiene que tener un proceso, tienen que haber procesos, tienen que haber esquemas y hoy día con la aplicación, con EdiPro, nosotros como equipo de administración logramos tener una sincronización y un orden en cada proceso que requiere la comunidad. Por ende, es vital para una administración poder contar con EdiPro, así poder estandarizar los procesos internos y la administración también poder funcionar bien para la emisión de los gastos comunes, para los pagos de remuneraciones, pagos de proveedores y controles internos de mantenciones y certificaciones, que a grosso modo eso es lo que se abocan las administraciones. Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo webinar de EdiPro. Mi nombre es Augusta Cardenil y soy encargada de alianzas de EdiPro. Quiero comenzar saludando a todas las personas que nos están viendo desde nuestras redes sociales y YouTube. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en EdiPro-Latam para que no se pierdan ningún evento y estén enterados de todas las novedades y materiales que preparamos para ustedes. Así que los invito a que se queden en la transmisión y que nos envíen todas las preguntas que tengan, ya que el tema se viene muy interesante. Aquí ya tenemos a varios conectados. Muy bienvenidos a todos, Mauricio, Luis, Patricia, Valeria. Hola, muchas gracias por estar ya conectados. Bueno, como ustedes saben, para EdiPro como plataforma para la administración de edificios es muy importante generar instancias como este webinar. Por ejemplo, hubo otros que hemos hecho para que podamos dialogar sobre la copropiedad, así que los dejo invitadísimos a que vayan a nuestra galería de contenido. Por si se han perdido alguno, puedan revivirlo cuando quieran. Les recuerdo que este webinar también quedará disponible en nuestra galería de contenido. Para los que no saben, EdiPro es una plataforma de administración. Estamos en 5 países de Latinoamérica. Tenemos más de 250.000 usuarios y 1.500 condominios. Ahí se está conectando la gente. Muchas gracias a todos. Guido, saludos desde Arica, Chile. Bueno, partamos entonces. Entonces hoy día estaremos conversando acerca de la Ley Carin número 21.643, o mejor conocida como la Ley Carin. Y para explicar de mejor manera este tema, hemos invitado a Macarena Loyola, socia de LH Gestión, y a David Valdebenito, gerente de atención al cliente. ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos ambos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola Augusta, ¿cómo estás? Macarena Loyola por acá, muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea un aporte para todos los administradores, para los residentes, para todos, para que sepan bien cómo vamos a aplicar esta nueva ley a la vida cotidiana, digamos, de las comunidades. Sí, de todas maneras. Hola, buenas. Sí, por acá también, aportan un poco la visión desde distintos puntos de vista. Muy importante el aporte de Macarena acá, en cuenta la realidad de las administraciones. Y por acá vengo a compartir las experiencias que hemos estado hablando con Pablo, el abogado de EdiPro, quien no pudo estar hoy día por temas de salud, pero ahí ya hemos conversado harto sobre el tema, así que vamos a estar exponiendo los distintos detalles que incorpora esta nueva ley. Súper. Bueno, entonces, para hablar un poco del contexto, de cómo se origina esta ley, les puedo comentar que el año 2019, Karin Salgado, que fue TENS en un hospital de Chillán, lamentablemente decidió quitarse la vida luego de haber vivido acoso laboral. A raíz de esta situación, el 15 de enero del 2024 se publicó la ley Carin, que entra en vigencia el 1 de agosto del mismo año. Los objetivos de esta ley claramente, en el fondo, van en torno a evitar este tipo de situaciones que llevó a quitarse la vida a Karin, estableciendo relaciones laborales que deban basarse en un trato libre de violencia, respetando la dignidad de la persona y con perspectiva de género, promoviendo la igualdad y erradicando la discriminación,
y también previniendo, investigando y sancionando el acoso laboral, sexual y cualquier forma de violencia en el trabajo. David, no sé si nos puedes contar un poco de cómo modifica esta ley, bueno, todos los artículos, el Código del Trabajo. Bueno, esta ley es una ley que modifica el Código de Trabajo el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, ya que incorpora también reglamentos. Y lo principal es que incorpora y redefine los conceptos de acoso laboral, acoso sexual, e incorpora el concepto de la violencia en el trabajo, ¿ya? Porque si bien acoso sexual y acoso laboral estaban como parcialmente definidos, ahora quedan de una manera mucho más clara, por decirlo así, ¿ya? Sobre todo porque ya no será necesario que esta conducta sea reiterativa en el tiempo para ser considerada acoso. ¿Ya? Antiguamente, si algo era una situación puntual, por más que fuera algo que el sentido común nos hacía sentir que se podía considerar acoso, no era como tal en el aspecto, en el papel, por decirlo así, ¿ya? Y lo principal de esto es que le entrega harta responsabilidad al empleador, ¿ya? Dado que el empleador deberá implementar un protocolo para prevenir, ¿ya? Partiendo con la prevención, ¿ya? También debe tener protocolos para investigar y para sancionar las conductas que se denuncian de este tipo, ¿ya? Esto es como lo principal, yo creo que por lo que la mayoría de las personas están en este webinar el día de hoy, el saber un poco cómo va a funcionar esto, saber cuáles son las responsabilidades de ustedes como administraciones en los condominios, porque la administración es quien está a cargo del personal del condominio, entonces es muy importante que presten atención a cada uno de los puntos que vamos a ir comentando enseguida. Partamos con la definición de los conceptos, ¿ya? La primera, el acoso laboral, que es algo que, si bien se venía como trabajando hace tiempo, probablemente muchos de ustedes ya lo tienen incorporado en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Bueno, la ley ahora lo define como tal. Y dice, ¿qué se entiende por esto? Se entiende por conductas que constituyen agresión o hostigamiento, ¿ya? Por ejemplo, uso de sobrenombres ofensivos, aislamiento, uso de lenguaje despectivo, no entregar tareas a un trabajador, asignarles tareas poco adecuadas. Ya hay un sinfín de cosas que pueden tornarse como un acoso laboral, el obligarlo a realizar cosas que no, que lo están haciendo pasar por un mal momento. Pueden ser, hay mucho espacio sujeto también a la interpretación, ¿ya? Y por eso es importante que se entienda bien el por qué se tiene que pasar por un proceso de investigación, tiene que ser un proceso imparcial, etcétera, cosas que vamos a ir detallando enseguida, ¿ya? Como decía anteriormente, el empleador debe adoptar las medidas para evitar o para sancionar esas medidas de acoso, las cuales hay veces que se piensa que el acoso laboral es solamente de parte del empleador hacia el trabajador y no necesariamente, sino que también puede ser por los pares, ¿ya? Respecto del acoso sexual, estas son acciones de carácter sexual no consentidas que se realicen por cualquier medio. Ya, ojo, por cualquier medio. No necesariamente tiene que existir un acercamiento físico. ¿Ya? Bueno, en las comunidades no se da tanto como actualmente, como en otros rubros, pero actualmente hay muchas empresas que trabajan de una manera remota y el hecho de que las personas no tengan un contacto físico no implica que nunca pueda existir un tipo de acoso sexual también, ¿ya? Sino que también puede ser a través de mensajería, a través de audio, de cualquier medio audiovisual, ¿ya? Y otras cosas que muchas veces no son entendidas por todos como acoso, pero que sí lo son, por ejemplo, chistes de carácter sexual, gestos obscenos, ¿ya? El contacto no deseado, es como bastante obvio, ¿ya? Envío de imágenes de carácter sexual no consentido, ¿ya? Y algo importante, que también lo especifica un poco la ley, es como que se llama el hecho de que esto se dé en el contexto del trabajo, ¿ya? Eso es algo que también me mencioné con el concepto de la violencia en el trabajo, ¿ya? Este es algo que va a despertar una alerta principalmente
en las administraciones, ¿ya? Porque si bien a lo mejor podemos tener un ambiente laboral bastante agradable en el cual no se da ninguno de los puntos anteriores, puede que el ambiente laboral sea lo más perfecto del mundo, pero que igual de todos modos, por factores externos, se dé la violencia en el trabajo, ¿ya? Dado que la violencia eh, se define como violencia ejercida por un tercero hacia los trabajadores, ¿ya? Que pueden ser conductas como, por ejemplo, gritos, amenazas, uso de insultos, golpes, em, y cualquier cosa que sea alguna agresión del tipo física también lo hace, ¿ya? Eh, esta, este es uno de los que yo creo que es uno de los bastante relevantes, porque yo creo que todos conocemos historias en donde residentes actúan de una manera violenta contra trabajadores del condominio, principalmente con conserjes. Por ejemplo, que a lo mejor están recibiendo visitas y el conserje por normativa del condominio le pide el registro correspondiente y no quieren hacerlo por algún motivo y comienzan las disputas. Eso es clásico, ¿ya? Lamentablemente es frecuente, ¿ya? Esas situaciones de violencia que no son ejercidas por el empleador, ojo con eso, no son ejercidas por el empleador, son ejercidas por un tercero, sí están contempladas en esta ley. Y sí está contemplado que el empleador se haga cargo, obviamente no se va a poder hacer cargo de la responsabilidad de ejercer esa mala acción, sino que se haga cargo en el apoyo y en mejorar las condiciones para, dentro de lo posible, poder evitar eso y prestar todas las herramientas necesarias para que pueda hacer la denuncia respectiva el trabajador. ¿Ya? Oye, Macarena, te quería preguntar si tú puedes aportar aquí, no sé, desde tu experiencia como administradora, si es que tú has tenido alguna de estas situaciones en el pasado, experiencias que nos puedas contar. Sí, totalmente. De hecho, quería como aportarle algo a David respecto de lo que estaba mencionando, que es algo que como administración tenemos que tener súper como presente, que va a ser muy difícil que nosotros podamos evitar situaciones de acoso, de violencia, sea de parte, por ejemplo, de un par, de un residente, etcétera. Lo que es muy importante para esta ley, sobre todo para nosotros, tiene que ver con el poder tomarnos en serio el tema de la investigación y del apoyo hacia el trabajador, que en definitiva se tomen súper en serio las denuncias y que en definitiva tomemos las medidas respectivas que va a ser con esto que mencionan del protocolo. Tal como lo decía David, es muy tristemente frecuente que pasen este tema de que llegan visitas y que la visita se enoja o que el mismo residente se enoja porque no quiere entregar los datos, los mismos residentes también que le llaman la atención a los conserjes, a las personas de aseo, no solamente por visitas o porque sienten que el aseo está mal hecho. Uf, la verdad es que va a ser un tema a tratar que creo que lo vamos a ver más adelante, el cómo comunicamos este tipo de cosas no solo a nuestros trabajadores, sino que también a la comunidad completa. Claro, de todas maneras. Aquí justamente tenemos una pregunta relacionada con esto. Tengo la misma duda. De una visita a un conserje, ¿también entraría en la ley? Claro, eso entraría bajo la parte de la violencia en el trabajo, ¿ya? Entendiendo ese punto. Esa es como la parte que es como complicada, porque es algo que escapa en cierta medida del control absoluto del empleador, ¿ya? Pero eso no quiere decir que justamente está incorporada a la ley para que el empleador, dicho de manera como coloquial, no se haga el loco con el tema del maltrato, sino que ejerza de alguna forma el apoyo necesario al trabajador, le facilite los mecanismos para que el trabajador pueda realizar la denuncia respectiva, ¿ya? Porque el empleador, la administración en este caso, no va a poder ir y sancionar civilmente a una persona, pero sí lo van a poder hacer instancias superiores relacionadas con alguna denuncia que se accione, eh, tomando en cuenta la incorporación de esta ley. Y por la parte del empleador con el trabajador, hay que ver la posibilidad de
de establecer algún mecanismo para evitar que eso vuelva a ocurrir dentro de lo posible, obviamente. Perfecto. Ya, respecto del protocolo, ¿ya? Como por ahí había un comentario que mencionaba muy bien que la ley indica que el protocolo se debe incorporar también en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Ojo con un pequeño detalle que pasa desapercibido muchas veces, sobre todo en los condominios, que es que si bien la ley especifica que el reglamento interno de orden, higiene y seguridad es para empresas con 10 o más trabajadores, para empresas con menos de esos 10 no quiere decir que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Y también para empresas con menos trabajadores es obligatorio el reglamento interno de higiene y seguridad. Cambia solamente la palabra orden, ¿ya? Eh, y si se fijan, esto está relacionado con la salud de los trabajadores en cierta medida, así que también debería estar incorporado en ese, ¿ya? Eh, entonces, este protocolo lo que busca es establecer medidas de prevención y protección frente a los riesgos asociados al servicio prestado, ¿ya? En términos generales, lo que hace el mismo reglamento. Se deben definir los conceptos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Acá las recomendaciones que utilicen lo más similar las definiciones a los que están en la ley, ¿ya? Para que no tengan ningún tipo de diferencias en las interpretaciones, incongruencias con la misma, ¿ya? Algo muy importante es que se deben establecer los canales de denuncia, ¿ya? Ojo, los canales, ¿ya? Porque no se puede dejar esto amarrado a un solo canal de denuncia y que tenga que ser solamente cumplir estas formalidades, porque, por ejemplo, uno de los canales puede ser verbal, ¿ya? Está contemplado dentro de la ley que baste, que sea suficiente el que la comunicación sea verbal por parte del trabajador que está sufriendo alguno de estos tres problemas, que lo comunique a la persona encargada. Y la persona encargada va a tener la obligación de tomar el acta respectiva y levantar la investigación, ¿ya? Bueno, implementar el protocolo de investigación que garantice el resguardo tanto del denunciante como del denunciado, ¿ya? Esto obviamente bajo el contexto principalmente cuando es entre pares en el trabajo, ya sea por un acoso laboral o por un acoso sexual que está denunciado. Se debe priorizar el mantener el debido resguardo de ambas partes, el no difundir la información, el dejarlo con las personas estrictamente necesarias que tengan conocimiento de esto, ¿ya? Recordemos que podría eventualmente dar a arrojar, podrían existir en algún momento denuncias falsas por algún motivo, entonces hay que proteger a ambas partes mientras se realiza la investigación adecuada, ¿ya? Y se deben implementar medidas de sanción, ojalá preestablecidas esas medidas de sanción, las cuales igual finalmente van a ser aceptadas o revocadas por la inspección del trabajo. Eso es algo importante, la verdad, porque al final uno hace la investigación como empleador, propone, y la inspección del trabajo finalmente es la que va a aceptar. Por defecto, si es que no se pronuncia, quiere decir que lo acepta, que probablemente sea la tónica que se vaya dando, ¿ya? Y lo otro, el último punto muy importante, que es realizar, documentar y documentar capacitaciones semestrales. Periódicamente, de hecho lo explicita la ley, que semestralmente se tienen que informar nuevamente los canales que existen para este tipo de denuncias, ¿ya? David, te interrumpo un segundo. Yo creo que acá es fundamental poder como reforzar siempre, y para todo tema de administración, no solo de la ley Karin, que es fundamental poder documentar siempre cuando se hacen capacitaciones, cuando hacemos capacitaciones de seguridad, de distintas cosas, y en este caso particular, si llegamos a tener una denuncia el día de mañana, que podamos tener las pruebas de que como administración cumplimos con la capacitación al personal, que tenemos los protocolos, etcétera. Yo creo que eso no se nos puede pasar por alto nunca, porque el día de mañana no tendríamos cómo demostrar que efectivamente hemos tratado de capacitar al personal. Sí, concuerdo totalmente. Eso es algo que actualmente ya existe en cierta medida con las ODI, la obligación de informar de los riesgos para los trabajadores.
Y es algo que lamentablemente en el rubro de la administración, eh, no diría que, no me atrevería a decir que la mayoría lo mantiene al día. En general lo digo porque yo también he administrado y se conozco la realidad de los condominios, entonces sé que es una de las cosas que muchas veces como que se actualiza cada cierto tiempo, la obligación de informar. Lo que mencionaba de los reglamentos, muy pocos cumplen con tener el reglamento interno si es que tienen menos de 10 trabajadores. ¿Ya? Muchas veces porque no saben que efectivamente tienen que tener un reglamento igual. Entonces, el hecho de que esta ley esté ahora en alerta, esté alertando a las administraciones, es un punto bastante a favor en eso, en que se ordene un poco más la parte de las administraciones como empleador. Súper. Oye, David, aquí nos están llegando varias preguntas. Hartas personas están preocupadas por qué pasa si es, en el fondo, el maltrato desde un conserje hacia, bueno, hay varias personas que preguntan hacia un residente o hacia una visita, u otras personas, en el fondo, externas como no empleadas por la administración. Ya, o sea, es la dirección hacia el otro sentido. No una agresión recibida por el trabajador, sino que una agresión del trabajador hacia un tercero. Bueno, en ese caso no entraría dentro de esta ley, porque esta ley lo que ataca es respecto del código laboral, respecto de la situación de acoso y agresiones hacia los trabajadores. En ese caso, no quiere decir que un conserje, por ejemplo, que es agresivo, va a poder ser agresivo inmunemente. No, obviamente ahí entran otro tipo de sanciones hacia ese trabajador, probablemente sanciones contempladas en el mismo reglamento interno de orden, higiene y seguridad o en el contrato de trabajo del trabajador, ¿ya? O derechamente por normativa civil entre dos personas que no pueden existir una agresión, naturalmente, ¿ya? Entonces, en esos casos, si ustedes tienen, por ejemplo, un conserje que, que, que está constantemente siendo agresivos con los residentes, ahí lo que correspondería es hacer la investigación, no por el lado de la ley Carín, sino que apoyarse en lo que ya tienen de contrato de trabajo para demostrar el, el incumplimiento de contrato del trabajador y efectuar la desvinculación. Eso sería lo más natural. Claro, perfecto, súper claro. Gracias. Ya, respecto de la implementación, no sé si alguna otra pregunta o sí, bueno. Ahí está. En nuestro condominio no tenemos empleados directos, sino una empresa de seguridad. ¿Quién es el responsable de este apoyo y protocolo? ¿La empresa o el condominio? Excelente pregunta, porque ahí el principal responsable es la empresa que tiene contratado al trabajador, pero ustedes son solidariamente responsables. ¿Ya? Entonces, eso es algo que no se tiene que olvidar nunca. Cuando una administración subcontrata, ya sea la seguridad, ya sea un trabajo que van a realizar no sé, a lo mejor están arreglando los techos, ¿ya? La administración es solidariamente responsable, o sea, más que la administración, el condominio es solidariamente responsable respecto de que se cumplan los derechos de esos trabajadores, ¿ya? Eso no tienen que perder de vista nunca, porque pueden ser en todo ámbito, pueden terminar siendo responsables por algo, ya sea por no pago de cotizaciones, por no pago de sueldos, por que no se les cumplió, por ejemplo, los protocolos de seguridad, etc. ¿Ya? Así que para que lo tengan bien presente. No sé si hay